En Warhammer 40.000 hubo un planeta llamado Muerte, donde se perdieron varias compañías de marines espaciales. Hicieron falta 3 legiones para enfrentar a un enemigo implacable, criaturas llamadas megarácnidos, con una capacidad de adaptación inigualable, que podían partir marines espaciales con sus filosas extremidades. Los ángeles sangrientos, los hijos del emperador y los lobos lunares fueron los protagonistas de esta historia. Con un total de 76 horas en el planeta llamado Muerte, los hijos del emperador del Primarca Fulgrim no habían encontrado ni rastro de los ángeles sangrientos. Por otra parte, el desembarco fue un desastre. Varias cápsulas ni siquiera llegaron al planeta y estaban sin comunicación. El capitán Saul Tarvitz junto a otros legionarios más siguieron con la misión. Habían sido llamados por los ángeles sangrientos, quienes pedían un refuerzo, y el fracaso no era una opción. Rodeados por un bosque de hierbas altas, matorrales con árboles de largas espinas en vez de hojas, los legionarios seguían su camino. Entonces comenzó el primer ataque de los megarácnidos, un combate breve pero brutal donde los hijos del emperador terminarían perdiendo a más legionarios. Saul Tarvitz tuvo que sobrevivir a 28 ataques más de las criaturas, partiéndolos a la mitad con su espadasierra o disparando con su volter, tratando de no morir, y así lograron salir del bosque de hierbas a un campo abierto, un valle el cual tenía el suelo completamente rojo. También encontraron un lente que pertenecía a los desaparecidos, la única prueba de que los ángeles sangrientos habían estado en el planeta. Entonces, del bosque de hierbas los megarácnidos comenzaron a salir. Otro ataque a los hijos del emperador, quienes trataron de defenderse, pero más de ellos morían. Sin previo aviso, los megarácnidos volverían a los matorrales, y desde el cielo a toda velocidad, criaturas con alas comenzarían a llevarse a los legionarios. El capitán Tarvitz descubriría muy tarde que no solo había una bioforma de megarácnidos, sino que habían varias, teniendo que lanzarse él personalmente a salvar al capitán Lucius, para que las criaturas voladoras no se lo lleven. Tras sobrevivir al último ataque, comenzaría a seguir a las criaturas voladoras para rescatar a sus hermanos, llegando al otro extremo del valle, solo para encontrar la respuesta de lo que les había pasado a los ángeles sangrientos. Verán, en las espinas de los árboles, los megarácnidos empalaban a los legionarios, ocupando sus cuerpos como alimento, y toda la sangre que caía al suelo iba directo al valle. Por esa razón, estaba completamente rojo. Saul Tarvitz no podía dejar a sus hermanos ahí colgados, así que ordenó detonar los árboles. Sin embargo, varios legionarios le explicaron que esas cargas podían ser necesarias para más adelante. Después de todo, todavía estaban en guerra. Pero él no pensaba en eso. Si las otras compañías que estaban dispersadas por el planeta habían sufrido las mismas bajas que ellos, ya no era una guerra que ganar, era una última batalla, en la que los hijos del emperador deberían matar a tantos enemigos como pudieran, antes de morir. Al final explotaron los árboles, pero esto tuvo dos resultados. El primero, gracias a la torre de humo que causaron las explosiones, las demás compañías que estaban perdidas lograron reunirse con el capitán Tarvitz. Y la segunda, que estaban bajo el mando de Lord Eidolon, que dicho sea de paso, fue su idea que los hijos del emperador bajaran al planeta. Aun cuando le advirtieron los problemas y las consecuencias que podían tener al no estar preparados, el orgullo y ego de Eidolon los había llevado a esa situación, pero el cabrón ni siquiera se arrepentía. Después de humillar a Tarvitz por ocupar los explosivos, el capricho de Lord Eidolon fue mandarlo a recuperar los cuerpos, tanto de los ángeles sangrientos como de los hijos del emperador, pero este lo haría con la ayuda de Lucius, quien era un gran amigo de Saul Tarvitz. Ambos tendrían una charla donde su amistad se uniría más y recordarían el dogma de la legión, mientras recogían las pertenencias de sus fallecidos. Buscamos la perfección sin ocultar nuestros errores. Reconocer nuestros fracasos es otro paso en camino a la perfección. Llegada la noche, todo se pondría en silencio. El mismo silencio que anunciaba otro ataque de los megarácnidos. Un montón de criaturas, entre ellas varias colosales y otras bioformas, comenzaban a levantar los árboles de espinas que Tarvitz había explotado. Comenzaron a atacar a los astartes de Lord Eidolon, pero el capitán Tarvitz no dejaría que vuelvan a alzar los árboles. Con su pequeño grupo comenzaría una resistencia desesperada,
Tratando de sobrevivir a aquel ataque, varios de sus hermanos comenzarían a caer uno a uno, pero los megarácnidos no dejaban de llegar. Saúl Tarvis aguantaba lo mejor que podía, pero ya había perdido el Voltren, incluso Lucius estaba atrapado. Solo la desventaja numérica hacía que Tarvis se sintiera derrotado. Los hijos del emperador estaban a punto de ser aniquilados, pero por el comunicador escucha: ¿Aún hay hermanos ahí abajo? El capitán Tarvis, con todas sus fuerzas, grita sí. Del cielo comienzan a bajar naves de desembarco, aplastando los megarácnidos. Desde el otro lado del campo de batalla los enemigos son aniquilados. Hordas enteras comienzan a retroceder. Tarvis, desorientado, no entiende qué demonios está pasando, y frente a él, con una armadura blanca, alguien le extiende la mano. Soy Tarik Torgadon, de los Lobos Lunares. Oímos su llamado. Después de ser rescatados, el capitán Torgadon hablaría con Saúl Tarvis, pero el comandante Eidolon los interrumpiría, con sus aires de grandeza, tratando de menospreciar a Torgadon, pero este lo pondría en su lugar. Te dirigirás a mí como si fuera el señor de la guerra. Me demostrarás también un poco de respeto. El señor de la guerra Horus cree que has cometido algunos errores terribles en este escenario. ¿A cuántos hermanos lanzaste aquí? ¿Una compañía? Estabas tan hambriento de gloria que sacrificaste a más de media compañía. Así pues, Lord Eidolon, ¿nos entendemos? La llegada de los lobos lunares, la más famosa y temida de todas las legiones, era suficiente para poner nervioso a cualquiera. Después de todos los preparativos para evitar más ataques, Saúl Tarvis se enteraría que Eidolon se estaba dando el crédito por detonar los árboles. Pues resulta que también alteraban el clima del planeta y eran la razón por la que los comunicadores no funcionaban. También se enteraría que Torgadon había plantado cara frente al señor de la guerra, ya que a diferencia de Eidolon, en los planes del primarca Horus estaba el Exterminatus, al enterarse de todas las advertencias. Pero Torgadon había pedido un poco de tiempo para hacer un último rescate, pues sospechaba que había legionarios con vida. Y la otra gran noticia era que el primarca de los Ángeles Sangrientos, Sanguinius, había arribado al planeta muerte, reuniéndose con los capitanes, recibiendo las pertenencias de sus hijos fallecidos y agradeciendo a Saúl Tarvis por tan humilde tarea. Sanguinius era tan atento que solo al ver el casco y sin necesidad de ver un registro, sabía quién le pertenecía y mostraba su pena. 6 meses es lo que tardó la guerra en muerte contra los megarácnidos. Tanto el primarca Horus como Sanguinius estaban al frente de la batalla, comandando a sus hijos. Los hijos del emperador no se quedaban atrás, luchando con ferocidad, y Saúl Tarvis peleaba al lado de Torgadon. Se habían vuelto hermanos de armas. Los tanques y los titanes del Mechanicus eran parte de las batallas, los cuales con brutales ataques acababan con hordas enteras, pero los megarácnidos mostraban más y más bioformas, haciendo un combate encarnizado. Pero una alerta llamaría la atención de los imperiales, pues naves desconocidas llegarían a muerte. Horus pensó que eran refuerzos para los megarácnidos, pero ordenó no disparar a no ser que las naves desconocidas disparen primero. Aún así, dichas naves solo dieron un mensaje. La sorpresa fue grande cuando el mensaje fue hecho en lengua humana, que decía: ¿No escucharon nuestra advertencia? ¿Qué hacen aquí? Suscríbete si quieres saber más historias de Warhammer 40.000, por el emperador.